Hey, Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee en esta preciosa noche, aquí desde Providence, Rhode Island. Aquí estamos en la iglesia con el pastor Santos Escobar, la iglesia Vida Abundante. Vean qué hermosa, ya se acabó el servicio. Acabamos de terminar un servicio, tuvimos casa llena. En esta noche estaré más adelante compartiendo alguna fotografía. Y bueno, aquí pueden ver el altar de la iglesia. Estamos súper bendecidos. Aquí estamos en Providence, Rhode Island, con un siervo del Señor, el reverendo Santos Escobar. Pastor Santos, dígame qué bendición. Tuvimos casa llena esta noche, ¿verdad? Sí, fue una enorme bendición el poder recibir a todas las personas. Estábamos preocupados porque siempre el factor espacio en nuestro edificio, estaba como sardina en lata, estaba lleno el lugar. Pudimos entrar todos y estuvimos felices adorando al Señor, una alabanza muy linda y también oyendo una palabra refrescante del Espíritu de Dios. Gloria para nosotros. Señor. El pastor Santos es originario de El Salvador, allá estuvo pastoreando, ministrando. El Señor lo ha tocado desde que tenía 12 años de edad, desde que estaba jovencito, ¿no? 16 años. 16 años, 16 años. Estuvo pastoreando allá y luego se vino a pastorear acá y ya tiene 18 años pastoreando acá. Sí, ya son más de 36 años en total. Mire, yo creo que usted y yo compaginamos con temas proféticos. Esto sí me gusta mucho. Y los que nos están viendo en México, Centroamérica, Sudamérica, por favor no se despegue de la pantalla, porque ya esta semana tenemos miles que nos están escribiendo y muchos me están preguntando que si ya estamos al final, que si ya el final del mundo está cerca. Esa es la pregunta que muchos me hacen. Wow. Si el final del mundo está cerca. Es que con todo lo que está pasando, el mundo está convulsionado, trastornado, hay pánico, hay histeria, estamos experimentando una peste histórica, sabemos muy bien que el mundo está siendo estremecido. Y mire, una de las cosas que usted le puede preguntar a todo el mundo, que qué es lo que va a pasar mañana, no saben. Ese es el asunto, que hay mucha gente nerviosa porque no saben qué va a pasar. Ni mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene. Y mucha gente me preguntan, ¿y en el 2022 qué va a pasar? Déjese el 2022. Todavía estamos en octubre 2021. Falta noviembre y diciembre. Y estamos viendo cada cosa que está pasando. Entonces la pregunta que es saludable, que muchos me hacen, ¿será que estamos ya, el final del mundo está cerca? ¿Qué piensa usted, pastor? Como que a las personas les preocupa mucho el final del mundo y muchas veces no les preocupa tanto el final de su propia vida, ¿verdad? Porque realmente eso lo tenemos mucho más cerca. El mundo ha vivido diferentes periodos, vimos el periodo de la ley, el periodo de la gracia ahora nosotros, mis hermanos, y los diferentes periodos comienzan y se terminan. Ahora estamos ya viendo que el periodo de la gracia está llegando a su fin. O sea, que el mundo no se acaba. El mundo continúa. El mundo continúa. El periodo de la gracia se está terminando porque las profecías bíblicas que están relacionadas al final del periodo de la gracia sí se están cumpliendo frente a nosotros. Anoche oíamos un poderoso sermón sobre eso. Ahora también hemos oído varias connotaciones en relación a eso y el tiempo está cerca. Lo que decíamos anoche sobre Jesucristo, Él dijo, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? La situación ecológica, el calentamiento global, todo eso tiene su curso y va a tener su efecto. Pastor, pero el mundo no se termina. No. Entonces yo hago la pregunta, es una pregunta retórica. ¿El final del mundo está cerca? La respuesta rotunda, completa, exacta, de tanto el reverendo Santos como su servidor evangelista Gary Lee es no, el final del mundo no está cerca, ni tampoco está lejos. Lo que es el final es, como decía el pastor, el tiempo de la gracia. Amén. Son diferentes periodos. Oye, me estamos hablando del periodo, dijo el pastor, de la ley, el periodo, por ejemplo, del gobierno humano. Estamos hablando de muchos periodos desde los días de Adán y Eva para acá, que son prácticamente 6,000 años más o menos. El periodo de la gracia que comenzó en el tiempo de Jesucristo, que es el tiempo de la gracia predicando el evangelio, esto se está terminando. Esto ya está así. Pastor, yo digo que estamos en el precipicio de la culminación del final
finiti la comedia, la gracia se termina. Y después viene otro periodo, que ¿cuál es el periodo que sigue? Bueno, en este mundo la gran tribulación. La gran tribulación. Para la iglesia viene el periodo de el rapto y las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Entonces la iglesia no tiene nada que perder. Mientras este mundo gime en medio de la gran tribulación, la iglesia goza en una fiesta ininterrumpida de 7 años, tal cual lo dice la palabra de Dios. Qué hermoso, qué forma tan clara de decirlo el pastor Santos Escobar. Y es cierto esto, la iglesia debe de tener ánimo. Me gusta lo que él dice, la palabra dice, erguió vuestra cabeza, aleluya. Esperemos con expectativa, ánimo, gózate. ¿Por qué? Porque la iglesia, pastor, yo he dicho muchas veces que como iglesia, como cristianos, solamente somos peregrinos en este mundo. Amén. Estamos pasando por aquí, estamos destinados al trono y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Amén. Esto es importante que lo tomes en cuenta. Sabemos muy bien que el final del mundo no está cerca. Lo que está cerca es el final de la gracia. El mundo entra al tiempo de la gran tribulación, que viene siendo también la semana 70 de Daniel, o el tiempo de la angustia de Jacob. Pero la iglesia se levanta. Antes de que llegue ese periodo de la tribulación, se manifiesta el anticristo, que es la bestia revelación. Al principio, la primera mitad va a parecer que es el Mesías, una aparente paz. Luego viene la abominación desoladora en medio de la tribulación. Empiezan los 21 juicios de Dios. Empieza a caer un desastre tremendo sobre tras desastre en el mundo. Y termina con la gran guerra de Armagedón. Esto lo sabemos muy bien. Y posteriormente el Señor viene entonces enseguida, irrumpe de las nubes, salva al pueblo de Israel, mata al anticristo y establece su reinado milenial con la capital en Jerusalén. Esto es tremendo. Amén. Esto no es fantasía. Esto es una realidad. Esto es bíblico, esto lo sabemos, es una promesa, es un pilar doctrinal, pero de que cuando decimos el final del mundo está cerca, no está cerca. Pero para muchos de ustedes, escúchelo bien, el pastor dijo algo Está más al cerca principio, de lo que se imagina. más cerca, y muchos de ustedes deben de pensar en este momento, ¿cuándo será el final de su existencia en esta tierra? Sí. Y si se muere, ¿a dónde parará su alma? Ese es el mensaje a considerar en esta noche, estimado amigo. Ese es el mensaje que debe de ocupar nuestra mente y corazón. ¿Qué va a pasar conmigo si muero o Jesús levanta su iglesia? Si en este tiempo nos cuesta, tenemos que hacer gran sacrificio para servir a Dios, en el tiempo de la gran tribulación será casi un imposible. Es necesario que hoy, que todavía gozamos de esta dispensación de la gracia, nosotros veamos al Señor humillados y su gran misericordia será derramada sobre nosotros. Su gracia será derramada sobre nosotros. Él dice que Él es amplio en perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, no pienses en el final del mundo, piensa el final de tu existencia, el final de este tiempo de la gracia, porque alguien dijo, un pensador lo dijo, perder los bienes es mucho, y hay gente que ha perdido sus bienes y ha sufrido mucho, pero luego dice perder la vida es más, pero luego dice perder el alma es pérdida tal que no se recupera jamás. Jamás. Así es que es interesante volverse a Dios antes que sea demasiado tarde. Bueno, la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre que granjeare toda la tierra y al fin y al cabo perdiere su alma? Amén. Por eso dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Este es un punto demasiado importante. Si tú me estás mirando el pastor Santos, en este momento tal vez en Argentina, en Perú, en Chile, en cualquier lugar del mundo, México, las islas del Caribe, ponte a pensar, considera esto muy bien seriamente lo que estamos hablando. Estamos hablando de que el final del mundo ¿está cerca? No está cerca. Lo que pasa es que el mundo sigue girando, sigue dando vueltas, las cosas siguen, la gente muere, la gente nace, y hay periodos diferentes. Desde los días de Adán y Eva para acá hemos vivido muchos periodos distintos. Y yo lo pongo en tres
etapas de 2000 años cada uno. De Adán y Eva para el tiempo de Abraham son 2000 años, de Abraham para Cristo 2000 años más, y de Cristo para acá 2000 años más. Estamos viviendo un momento tremendo, ya estamos llegando a los 6000 años más o menos, un promedio. Calendario judío 5782. Y este es un periodo importante. Si tú me estás viendo, nos estás viendo, que consideres a Jesús como tu Salvador. Amén. El único camino no es la religión, no son las ideas humanas. Hoy el mundo ha endiosado sus propias ideas. La razón se volvió el Dios más importante para muchos, aún para la iglesia, que dejaron de oír la Biblia para empezar a oír sus propios razonamientos, como dice Pablo. Así que es importante que dejes tus razonamientos a un lado y que te vuelvas a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra, ese fundamento firme de nuestra fe. Sabe que mucha gente literalmente está confundida hoy en día. Sí. Y es que si nosotros miramos todo lo que ha sucedido en los últimos años con la apostasía, con tanta confusión, la gente está mareada. Pero muy bien dijo el profeta del antaño: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Amén. Y si, ese es el versículo 6 del capítulo 4 del libro de Oseas. Pero el versículo 1 dice: Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay conocimiento de Dios sobre la tierra. Jehová contiende, si lees el texto original que fue escrito en hebreo, lo que está diciendo es que Jehová está enojado. Jehová está exigiendo una demanda. Dios hay un juicio detrás de todo esto. Jehová contiende. Y a mí me entristece, Pastor Santos, cuando yo leo en el libro de Génesis que dice que Jehová se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra. Me duele en el corazón pensar cómo a Dios le dolió. Dice, le dolió en su corazón. Amén. Dice, raeré de sobre la faz de la tierra todo lo que he creado, hombre y hasta las bestias. Y fue cuando... Pastor, esto es terrible, Pastor Santos. Ahora, pastor. Eso es lo mismo que está pasando ahora. ¿Usted cree que, por ejemplo, la Iglesia Metodista Unida... Y qué bueno que tocamos ese tema. Con su gran debate, sí, abrirse a todas las nuevas corrientes, o sea, las corrientes de moda que hay en este tiempo. La iglesia se está partiendo, la iglesia se está desboronando, muchos creyentes genuinos se están desilusionando de ver a su madre iglesia caer en un estado de apostasía, negando la fe que antes predicaron, negando la fe que antes abrazaron y vivieron. Ahora dicen, eso es inservible. Ahora vamos a pensar y vamos a dejar pensar. Todos los caminos llegan a Dios. Un evangelio diluido, un evangelio que ha perdido su esencia, un evangelio que ya no se le puede llamar evangelio de Cristo. Bueno, Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, Mateo 24, versículo 4. Y más abajo el versículo 24, si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Pero también el apóstol Pablo nos habló a los de Galacia, capítulo 1 de Gálatas. Si os predican otro evangelio diferente al que ha sido predicado, o sea, anatema, la palabra anatema significa maldito. Y agregó Pablo, si un ángel del cielo os predica otro evangelio, sea maldito. Sí. Y pastor, estamos centrados en ese tema, en el callejón del tema de la Iglesia Metodista Unida, que yo digo que si Juan Wesley estuviera vivo se volvería a morir de un paro cardíaco al ver, sí. Igual que Martín Lutero, al ver cómo está la denominación luterana. Pero así están las iglesias en todo el mundo, y pastor. hay un escrito de Juan Wesley. En una ocasión le hicieron una pregunta y le dicen, señor Wesley, ¿cuál es su mayor temor en medio de todo este movimiento que hay, este avivamiento que ha venido a causa de su mensaje? Y él dice, mi mayor miedo es que un día esta iglesia viva ahora se vuelva una iglesia simplemente religiosa que pierde su esencia. Las palabras de Wesley prácticamente fueron proféticas, es una realidad en este tiempo. Y no solamente, pastor, de Juan Wesley. Lo interrumpo un segundo. No hay problema. Las palabras de William Booth, que fue el fundador del Ejército de Salvación, que cuando este hombre murió, creo que en el año 1917, más de 150,000 personas fueron a honrarlo en el día de la despedida.
Y habían dos mujeres en el altar de la iglesia cuando estaban despidiendo su cuerpo. Una de ellas era una ex prostituta que se había convertido con William Booth en las calles de Londres, Inglaterra. Wow. Y la otra mujer fue nada menos que la reina de Inglaterra. Reconociendo el ministerio, la unción y el mensaje de un hombre que predicó santidad, predicó integridad y predicó la seriedad del evangelio. Ahora, antes de morir William Booth, vinieron pastores con él y le preguntaron, general, porque él era general, le llamaban así un nivel de, por eso tienen el Ejército de Salvación diferentes niveles, ¿no? Sí. Le preguntaron, general, ¿cómo miras tú la iglesia cristiana en 100 años en el futuro? Él fue otro profeta. Wow. Él dijo, yo veo que en 100 años, si los cristianos no buscan a Dios, van a tener un cristianismo sin Cristo. Van a tener una religión sin Espíritu Santo. Y van a tener un cielo sin infierno. Y así se fue diciéndoles. Y es la realidad. La iglesia metodista, yo he predicado en muchas iglesias metodistas en 50 años de ministerio. Hoy en Estados Unidos está ya dividida. Porque quieren establecer que hombres que tienen la línea de homosexualidad puedan ser pastores en el pleno ministerio. Y también el casamiento de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ahora, sabemos que esa es la ley de la nación. Eso lo entendemos. Esa es la prerrogativa de los gobiernos, en donde quiera que se encuentren. Pero ¿qué dice la Biblia? Y nosotros nos adherimos a los preceptos de la Biblia, ¿sí o no? Nuestro fundamento es la palabra de Dios, 100%. Platíquenos qué pasó hoy, pastor. Ahora este día participé de una reunión importante de uno de los movimientos vivos de la iglesia metodista, un movimiento que no ha perdido su esencia y que quiere seguir esa herencia wesleyana de hacer el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos de una manera sincera, viviendo una vida de santidad, en la palabra, viviendo la palabra que predicamos, hacerla una realidad, hacerla la práctica de nuestra vida. Así es que gloria a Dios por eso. Hay por lo menos unas 6,000 iglesias en Estados Unidos que no van a ir con ese liberalismo de aceptar todo, aquellas ideas que ahora imperan en este mundo. Esas 6,000 iglesias van a abrazar un movimiento que se va a llamar Global Methodist Church, ese es el nombre. Y se van a mantener dentro de la línea del fundamento doctrinal de la Biblia. Exactamente, amando a Dios de todo su corazón, viviendo en santidad, procurando la integridad de sus vidas, manejando la iglesia como una institución del cielo, no sencillamente terrenal. Así es que, y lo maravilloso que me di cuenta este día, que hay varios países en África y Asia que totalmente se vuelven a este movimiento del Iglesia Metodista Global. Así es que, pastor, pero Vida Abundante, pastor, estaba sumamente triste. Estaba triste y nervioso también. Exactamente. Pero usted me había dicho que usted estaba decidido. No. Determinado que si ellos deciden irse con ellos, usted va a mantenerse en la línea de la Biblia. Nosotros tenemos ya un acuerdo aún con el mismo obispo. Tenemos un acuerdo donde en una reunión con 35 líderes de nuestra iglesia y parte del comité ejecutivo de la conferencia, tuvimos una reunión y expresamos nuestros puntos y llegamos a un acuerdo y le dijimos, si eso se aprueba, nosotros ni un día más vamos con ustedes. Es más, yo hace 2 años tengo la carta escrita. Listo para renunciar, para salirse para renunciar de la denominación si ellos aprueban ese punto de vista que es aberrante a la luz de la Biblia. Pero yo lo que quisiera saber es ¿en qué se basan? ¿No tienen la Biblia? ¿Cuál es la justificación de ellos? Hace un tiempo atrás nació un movimiento que se ha ido metiendo en todas las esferas de la iglesia. Desde una iglesia local hasta un distrito, una región, una conferencia, un país. Entonces ellos han ido trabajando poco a poco. Las escuelas teológicas han hecho un adoctrinamiento
Cambiaron toda la Exactamente, doctrina. han hecho un adoctrinamiento en esa línea de todos los nuevos obreros. Y el problema es que la iglesia metodista es una iglesia de ancianos prácticamente. Usted ve la pastoral, por ejemplo, en una reunión de 1,800 pastores, usted va a ver 1,600 viejos, ya Pero, es de tercera edad. Pero ¿qué se supone? Que ellos no toman en cuenta lo que dice la palabra en Levítico, en Corintios, en los evangelios, lo que Dios condena. O sea, estamos hablando de la doctrina, los preceptos, la abominación. El problema, mi estimado, que dejaron de creer en la Biblia. Esa es la razón principal. Dejaron de creer en la Biblia. Muchos no creen en la inherencia de la palabra, en la inspiración de la Biblia. No, la Biblia ya ahora es un libro que no vale la pena ni siquiera leerlo para ellos. Wow. Hay gente que dice, no, la Biblia es arcaica, eso ya no vale la pena, ¿verdad? Ahora es ¿Y cuántas iglesias metodistas hay en Estados Unidos? Creo, si no estoy mal, hasta hace un par de años teníamos 32,000 iglesias metodistas. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero a nivel mundial son muchas más. A nivel mundial son millones y millones de cristianos en la denominación. Metodista, muy conocida, África, Latinoamérica. Asia, Suramérica más que todo. Okay. Y México también. México tiene mucho. Crecido. Yo he predicado en la iglesia metodista. Pero aquí en Estados Unidos. ¿Y la metodista libre es también parte de ella o no? No. Esos se salieron ya. Esos se salieron hace rato. Hay varias denominaciones metodistas, ¿verdad? Que por situaciones de interpretación bíblica algunas veces, otras veces por situaciones de gobierno, no han seguido más y se han apartado y se han creado las diferentes denominaciones. Pero el gran problema hoy es precisamente los temas de moda que tenemos en este tiempo, wow. ¿Verdad? El feminismo, cuestiones de aborto y todos esos temas. Esos ¿verdad? Temas sociales están abrazándolos, aceptándolos, aprobándolos simplemente. Y yo creo que ellos argumentan diciendo, si es que los gobiernos lo aceptan, tenemos nosotros que aceptarlo. Exactamente, olvidando la Biblia, preceptos de la palabra de Dios. Es por eso que es necesario, y yo celebré este día, que me doy cuenta que hay un remanente. Felicidades. Hay un remanente fiel que en está todo. diciendo, no, nosotros vamos a seguir fieles a la palabra. Y Vida Abundante celebra eso y nosotros vamos con ese grupo. Si apenas te estás conectando, estoy con el reverendo Santos Escobar, un ministerio de más de 30 y pico de años, un hombre de Dios, originario de El Salvador, y estamos aquí en Providence, Rhode Island, y él está al frente 18 años de la Iglesia Metodista Unida en español acá, y literalmente ya tiene varios años que la Iglesia Metodista ha estado en esta controversia, esta polémica que se está dividiendo. Y hoy hubo una gran conferencia, una reunión, y parece que su obispo y el grupo de ustedes son como 6,000 iglesias que se van a salir de la Iglesia Metodista Unida porque no están de acuerdo la dirección que está tomando con respecto, por ejemplo, a la homosexualidad, al aborto, a tantos temas que, bueno, ellos dejaron la Biblia. A mí me consta, lo he comprobado anoche viernes, hoy sábado, que estoy en una iglesia donde se predica el evangelio, la palabra, se mueve el Espíritu Santo y este es un hombre de Dios que ama la palabra, ama la Biblia, igual que nosotros. Es un hermano en la fe y es parte del remanente fiel. 6,000 iglesias es una gran victoria, pastor. Es una bendición. ¿Y a nivel mundial qué? Varios países que se unen completamente al movimiento. Entonces son muchas miles más. Exactamente. Así es que gloria a Dios por eso. La iglesia que quiere ser fiel seguirá viva. La iglesia que sea infiel seguirá muriendo, porque eso es lo que está pasando. Dos cosas. Número uno, esta corriente que se está metiendo en las iglesias no solamente está en la metodista, la episcopal, la luterana, la presbiteriana, la iglesia de Inglaterra, y algunas iglesias, denominaciones pentecostales, asambleas de Dios. Cuidado, ojo, abran los ojos. Iglesia de Dios, mi concilio, Santa Pentecostés, Cuadrangular. Estas corrientes tienen tiempo metiéndose, están penetrando. Sí, están decreeping, están minando, están permeando la fe. Los carismáticos y todos estos grupos que te acabo de mencionar tienen tiempo ya que están haciendo pacto con la Iglesia Católica. Están vinculados porque es el movimiento ecuménico. Cuando escuchas, por ejemplo, a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, decir que todas las religiones te llevan a Dios, que no hay infierno,
y tantas otras cosas que van contra la Biblia. Descubres que el Papa es un gran apóstata, un anatema, y todas están uniéndose porque es la formación de una sola religión mundial. Una religión que servirá, como decíamos anoche, de fundamento al anticristo, de plataforma al anticristo. Wow. Así que, pastor, qué peligroso en este tiempo. Los tiempos están cumpliéndose, las profecías se están cumpliendo a nuestra propia vista. Así que, de nuevo, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Wow. Si vives en el área de Providence, Rhode Island, mañana es nuestro último y gran día de esta fiesta. Viernes en la noche estuvimos, hoy en la noche también. Mañana a las 11 de la mañana estaremos aquí de nuevo para escuchar otro poderoso mensaje de la palabra de Dios. Si vives en el área de Rhode Island, la ciudad de Providence y sus alrededores, ven, ahora tuvimos gente que vino a visitarnos de Connecticut. Connecticut, vinieron de Connecticut, de Massachusetts, de todas partes, aleluya. Vino una familia a saludarme y me dice, oímos el posteo que hicieron anoche y nos dimos cuenta que estaban ahí y quisimos venir y nos hemos gozado. Así que un saludo especial a esa familia también. A los que nos ven en el mundo entero, en resumidas cuentas, podemos deducir tanto el reverendo Santos Escobar como el evangelista Garilí, que estamos en un momento profético hablando, un momento apocalíptico, donde hay solamente dos iglesias que van a quedar. La iglesia del anticristo, la iglesia apóstata mundial o el remanente fiel. Y hoy la iglesia metodista, 6,000 por lo menos en Estados Unidos y miles más en el mundo entero, esto ya está trabajándose, se van a desprender del concilio de la madre iglesia porque han decidido mantenerse íntegros con la Biblia, la palabra y honrando al Señor de los cielos. Amén, amén. Eso es una tremenda noticia. Vida pastor. Abundante está feliz por eso, porque no hay necesidad de apartarse de otra manera. Nosotros estamos definidos, nuestro obispo lo sabe perfectamente, hablamos con él de frente y le dijimos, si eso se aprueba, no vamos ni un día más allá con ustedes. Y él está también con ustedes. Y él dijo, ok, respeto la decisión, pero nosotros seguimos en esto. Así que lamentablemente eso ya permeó las cabezas de la pregunta para ustedes es, ¿a qué iglesia perteneces? Amén. ¿A la del anticristo, a la ecuménica, a la apóstata o al remanente fiel? ¿A cuál iglesia perteneces? Se la dejo de tarea. Y Vida Abundante será remanente fiel. ¡Aleluya! Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Comparte sin falta. Shalom.